Bien, hay un tema que ha causado mucha polémica a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y que quiero que conversemos en este momento. Ojo a esto, el Comité Olímpico Internacional está asegurando que no hay ninguna exclusión a los deportistas transgénero y que si logran clasificarse por sus méritos deportivos, podrán competir en los Juegos Olímpicos como los demás, pero deberán hacerlo en la categoría que corresponda a su sexo biológico. El doctor Juan Diego Párraga es miembro de la Comisión Médica del Comité Olímpico Colombiano y aclara las dudas que surgieron después de la decisión emitida el pasado 26 de marzo por el Comité Olímpico Internacional. Doctor Párraga, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pablo, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Este sí que es un tema un poco difícil de explicar, pero arranquemos con la decisión. La decisión tomada por el Comité Olímpico Internacional, ¿cuál fue en su momento específicamente? Bien, a partir del 26 de marzo, el Comité Olímpico Internacional traza una política para todos los deportes del ámbito olímpico, en la cual solo las personas de sexo femenino podrán participar en las categorías femeninas. Anteriormente, algunas federaciones permitían la competencia de atletas transgénero sometidos a ciertos estándares de niveles hormonales para que pudieran competir en la categoría. Hay otras federaciones internacionales que tenían un reglamento particular propio de cada federación donde reglamentaba las condiciones para que los atletas transgénero participaran en sus disciplinas. Es decir, tratemos de explicar esto un poco mejor. Dice el Comité Olímpico, sí vamos a permitir la participación de atletas transgénero, pero en su sexo biológico, ¿verdad? Es correcto. El Comité Olímpico, digamos que una mujer que quiera ser trans y pasar al sexo masculino, ¿sí? Antes se le permitían, algunas federaciones permitían que participara como atleta masculino por su identidad de género. Ahora la identidad de género dice, tú puedes participar, pero tendrás que participar en el sexo femenino porque es tu identidad de sexo biológica. Y por eso se hacen esas pruebas a través de la detección del gen SRY. Correcto, vamos a hablar un poco de las posturas que han tenido en torno precisamente a estas decisiones. Inicialmente cuando se habla, por ejemplo, de una mujer que nació mujer pero hace, digamos, la transición, muchos hablan de que el tema de las hormonas reduce precisamente ese comportamiento o esa situación como mujeres. Por eso hablaban de la participación en el sexo opuesto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué al final el comité termina tomando esta decisión? Bueno, lo que se ha visto es que definitivamente el hecho de que tú tengas un influjo hormonal en ciertos momentos de tu vida, ¿sí? Normalmente esas decisiones de identidad de género no se tomaban en edades tempranas, sino que se tomaban sobre la adolescencia o tal vez en la edad adulta. Y hacía que tu cuerpo tuviera cierta memoria. Y eso ha demostrado que podría haber ventajas desde el punto de vista de fuerza, desde el punto de vista de resistencia, y obviamente eso generaría una ventaja competitiva. Creo que uno de los buenos ejemplos es el de Lia Thomas, una nadadora de sexo masculino que por identidad de género competía en el sexo femenino, que se comprometió, hizo todos los procesos requeridos por la World Aquatics para poder competir en el sexo femenino, pero ahora sí tenía una superioridad muy notoria en las pruebas universitarias en las que participó. Eso llevó a la World Aquatics a extremar un poquito las medidas y ellos decían que solo podían competir las deportistas del sexo femenino que decidieran su identidad de género antes de conseguir caracteres sexuales secundarios, eso es decir, en la preadolescencia. Allí es donde deberían definir. Y eso es de tal forma que no tuvieran el influjo de las hormonas. Lea mantenía todo el tiempo los niveles de testosterona exigidos por la organización, ¿sí? Porque ese era el reglamento, y por eso también el Comité Olímpico dice, oye, yo he hecho unos estudios y he visto que a pesar de que mis atletas son capaces de mantener ese influjo hormonal controlado, sigue habiendo una ventaja competitiva para esos deportistas. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo que tengo a través de las redes sociales.
Hay un hombre que nació hombre, pero hizo la transición para ser mujer. Si el Comité Olímpico Internacional, digamos, en la decisión le obliga a esta persona que nació hombre, hizo la transición a ser mujer, a participar con los hombres, creen algunas personas, me lo están escribiendo a través de los comentarios, que hay un tema ahí, digamos, de discriminación. ¿Qué responden ustedes frente al tema? Bueno, digamos que podría verse afectada la identidad de género, porque si yo me ubico como me considero desde el sexo femenino, no me están permitiendo participar en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque mi sexo biológico es el masculino. Entonces, allí sí habría, podrían decirse que podría estar vulnerándose esa inclusión, pero también se está vulnerando la igualdad en el deporte. Y ahí es donde el Comité Olímpico quiere proteger las categorías femeninas en ese punto. Y si me permites, hay una cosa que tal vez se ha explicado poco y todavía no hay mucha claridad, pero si nosotros tuviéramos el caso contrario, una mujer que se identificase con el sexo masculino y por lo tanto se somete a un influjo hormonal para poder transitar al sexo masculino, a la identidad de género del sexo masculino, es ahí, si esa atleta quisiera volver al hacerle la prueba, será identificada con un sexo biológico femenino, pero ha sido, se le ha sido suministrada una serie de hormonas, como la testosterona, que es una de las hormonas que se controlan en dopaje, ¿sí? Que podría generar una ventaja competitiva también. Entonces, probablemente este caso, que no está muy claro todavía cómo lo van a tratar, ¿sí? Estaría excluida de todas las competencias, porque no puede competir como hombre, tendrá que competir como mujer, y tampoco puede competir en el Como sexo mujer, femenino por las porque hormonas. sus niveles, claro, sus niveles de testosterona van a estar elevados. Entonces, eso es un caso que valdría la pena que se avanzara un poquito y se explicara a mayor profundidad. Pero entonces fíjese que ahí termina habiendo un vacío. Desde mi punto de vista, sí, no hay esa explicación. Claro, ellos hablan de proteger el sexo femenino, ¿sí? Pero no hablan del caso hipotético que estamos hablando, ¿no? De estas mujeres, perdón la palabra, hormonadas, que para involucrarse en su identidad de género masculino, pero no tendrían la potestad de competir en el sexo femenino. Tengo dos preguntas adicionales, doctor, y yo le agradezco mucho este tiempo con nosotros. La primera, qué porcentaje de los atletas se identifican como trans en las competencias del Comité Olímpico Internacional? Quiero saber eso. Bueno, digamos que es una pregunta, perdón, trampa, ¿sí? Porque en este momento no hay ninguna categoría trans. Tú compites en el sexo masculino o en el sexo femenino. Pues, no se cuantifica cuántos atletas han migrado del sexo. Se considera, oye, tú estás en la categoría masculina y ahí estás, categoría masculina, y si estás en la categoría femenina, estás en la categoría femenina, y esa estadística es difícil de sacar por ese sentido, porque tú estás presentando un atleta femenino, ¿sí? Y no lo estás identificando, en parte, por los derechos de igualdad y de protección de datos de lo que podría ser una LGTBI en el deporte. Lo otro que quería preguntar es si esta decisión que se toma aplica para todas las competencias del Comité Olímpico Internacional. Sí, señor. A partir de Los Ángeles será obligatorio. La prueba se hace una sola vez en la vida. Y ahí, pues, perdón, voy a meterme un poquito por las ramas, pero también dependerá mucho de los laboratorios en los que se haga, quién los va a hacer, cómo se van a presentar, qué estándares de calidad o de garantía tendrá ese laboratorio. Mira lo que pasaba en las pruebas de COVID, hubo muchísimas alteraciones que daban a pensar. Entonces, eso también tiene que estar muy bien regulado. Pero la idea es que todos los deportes que estén en el ciclo olímpico para Los Ángeles 2028 deberán presentar eso. Yo actualmente estoy en Juegos Suramericanos Junior y aquí a los mayores de 18 años en boxeo se les exigió la prueba del GENSI. Quería ahondar sobre eso. ¿Cuál es la prueba? ¿En qué consiste la prueba, doctor? Es la detección de una
parte del gen, del cromosoma que va a identificar a una persona del sexo masculino. Entonces, la prueba normalmente se puede hacer con un hisopado, como se hacía el COVID, no en la nariz, sino que se hace en la mucosa interna de la mejilla, y ahí obtienes la muestra, la procesas y la presencia del gen determina que tú eres una persona hombre, Bien, perfecto. Entendido. biológicamente hombre. Biológicamente hombre, que es donde en lo que estamos discutiendo, biológicamente hombre, y con base en eso se toman las decisiones a propósito de este proceso allí en el Comité Olímpico Internacional. Un tema muy difícil de explicar, pero tratamos de ser muy explicativos. Le agradezco mucho, doctor, por estar con nosotros, y más que difícil de explicar, que genera muchos comentarios, porque hay personas que estarán o no de acuerdo con las decisiones del Comité Olímpico Internacional, pero vamos a ver cómo sigue surgiendo todo este tipo de decisiones que afectan, por supuesto, a la población allí en el Comité Olímpico Internacional. Gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias.